Saludos. Titulamos este vídeo El movimiento creativo en el corazón. Terraplanistas y elefantes número 26, es decir, la etiqueta TIE. Entonces, en estos vídeos finales queremos dar claves de comprensión de toda la totalidad. Y toda la totalidad o toda la manifestación o la creación pues está formada por movimientos. Todo se mueve. Por eso ya anticipamos que para nosotros no es coherente pensar, por ejemplo, que el Sol se mueve y la Tierra está totalmente quieta. Y por eso nosotros, esto es un anticipo que difiere, por ejemplo, de otras teorías del espacio. Entonces nosotros, y creemos que cualquier persona puede indagarlo o analizarlo, comprobar que toda la vida es movimiento y que todo movimiento en realidad cumple ciclos. Todos son ciclos. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es un recorrido alrededor de un centro. ¿Y cuál será este centro en la creación? Pues este centro alrededor del cual se producen los ciclos, pues será evidentemente la fuente o el creador o Dios o como quieran llamarlo. Entonces también tenemos que ir punto por punto analizando que todo ciclo está formado por dos pulsaciones, por ejemplo, por una dilatación y una contracción, o también, por ejemplo, que es lo mismo por el día y por la noche, porque el día sería una dilatación y la noche sería una contracción. Y muy revelador y muy desapercibido, lamentablemente, sería considerar y ver y observar que en cada una de las dos pulsaciones de todo ciclo, en cada una de ellas se producen dos movimientos. Y eso es lo importante que tendríamos que llegar a comprender. Y comprender que esos dos movimientos son opuestos y son complementarios que van precisamente a un centro. Y precisamente para que no se forme esa unión y siga la manifestación es por lo que se producen estas pulsaciones como latidos del universo. Eso es lo más importante. Entonces nosotros en este vídeo, que siempre estamos hablando de lo mismo y que pudiera parecer complicado en un principio, pero que realmente pensamos que si la persona va siguiendo por sí misma y aplicando su discernimiento a toda esta realidad y comprobar todas las afirmaciones y claves que estamos dando, pues creemos que podrá ir llegando pues a una comprensión simple y profunda de esta realidad, en que irán encajando prácticamente casi todas, por no decir todas, las piezas del puzzle de esta realidad. Entonces, en este vídeo vamos a compartir primero un punto número 1, que vamos a hacer una introducción y una recapitulación de lo anterior, porque siempre estamos, podemos decir así, hablando de lo mismo para conseguir una comprensión. Queremos también que vean en esta portada que toda esta creación, nosotros desde un principio estamos tomando a una fuente. Por eso hemos puesto esta representación así del director de la creación o de la manifestación, queriendo decir que es una conciencia, que no es algo que se debe al azar o a la casualidad, sino que es una conciencia que nosotros decimos que es la conciencia de todas las conciencias. Podemos darle esa denominación a esta fuente o a este Dios que sobre todo en nuestro corazón es donde pulsa. Por eso es tan importante ver que todas las pulsaciones que están en nuestro corazón desde que venimos a este plano, pues están en dualidad, pero una dualidad de equilibrio. Por eso es tan importante este equilibrio, porque observamos que en este tiempo actual una mayoría de pensadores están desequilibrados. Cuando no encuentran una explicación, pues simplemente pues te hablan a lo mejor de algo mágico, como por ejemplo una interpretación de la teoría cuántica. Hoy incluso estamos viendo actualmente que te hablan mucho pues de una simulación, que todo esto es simulación. Pues nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros decimos que tenemos que centrarnos en esto que estamos nosotros precisamente compartiendo y analizando y describiendo
describiendo como este tipo de movimiento, este tipo de pulsaciones, este tipo de latido cósmico. Por tanto, un punto segundo que vamos a desarrollar sería una interpretación que decimos nosotros dual, precisamente esa es la que nos da el conocimiento, porque todo es dual, y también lo que es una interpretación parcial del movimiento creativo, para que nuestra mente tenga un esquema claro de esta realidad. Y un punto tercero, nos vamos a centrar en el movimiento creativo en el corazón, porque en vídeos anteriores nos hemos centrado, por ejemplo, en la respiración. Pues en el corazón, que es incluso más próximo a la fuente, porque sus ciclos son más rápidos, podemos decir así. Porque la fuente sobre todo es la rapidez, de todas la rapidez, porque es la instantaneidad. Y un punto 4, nosotros vamos a explicar la motivación de por qué nosotros tratamos aquí efectos de la vida como la respiración y el latido cuando estamos en una serie sobre el espacio. ¿Por qué sería así? Porque primeramente una persona podría decir, bueno, si el espacio, háblenos por ejemplo del movimiento del sol, de las estrellas, etcétera, pero ¿por qué hablar de la respiración y del latido? Pues precisamente para realmente comprender que son los mismos esquemas los que rigen el cosmos, en este caso sol, estrellas, etcétera, y los que rigen la vida, que es el mismo esquema realmente, porque la fuente siempre actúa de la misma forma. Entonces vamos a hacer una recapitulación rápida, porque esto lo hemos visto en vídeos anteriores, que el movimiento creativo, el esquema básico, pues le hemos dado dos pulsaciones. Uno le hemos dicho tic, que es una separación, como estamos viendo, y después una reunificación, que es el tac, tic y tac. Y también hemos dicho que era conveniente poner también en el esquema del tic y del tac, pues la P de pausa, o la P de pulsación, porque ahí es donde está la fuente. Con eso queremos destacar precisamente pues a la fuente que produce estas dos pulsaciones básicas de todo el movimiento creativo, y estas dos pausas o pulsaciones pues las encontramos ya de modo práctico en el corazón, en lo que son los dos silencios que se producen en el latido cardíaco, que es loop dut, pues en los silencios entre ellos, los dos, pues ahí es donde estaría esta P de este esquema. Y en la respiración pues sería la pausa que se produce cuando tú inspiras, te quedas ahí parado, eso es una pausa, y después expiras, la expiración, y ahí pues se produce el otro tag, y se produce por tanto las pausas esas, para que tengan comprensión de las pausas del tic y de la pausa y del tac, porque en esa pausa que parece que no es nada, es precisamente donde está la fuente emitiendo, decimos nosotros. Y para que lo comprobasen, ya dijimos que por ejemplo en el movimiento del tic, pues que todo movimiento, y esto es donde vamos a seguir incidiendo, que en cada una de las dos pulsaciones, en el tic y en el tac, pues consiste en dos movimientos. Por ejemplo, en la pulsación del tic, en la respiración, pues los dos movimientos serían los pulmones dilatándose o elevándose y el diafragma contrayéndose y bajando. Es decir, en una pulsación ya hay aquí dos movimientos, y eso es lo que queremos nosotros destacar, que está, podemos decir así, muy disperso, no se le da unidad. Por tanto, entonces nosotros, para ver estas diferencias de lo que es considerar un solo movimiento o dos movimientos, es por lo que nosotros hacemos dos interpretaciones, que sería la interpretación dual cuando tú consideras los dos movimientos básicos creativos, o la interpretación parcial cuando tú consideras un solo movimiento creativo. Y entonces, por ejemplo, en el ciclo de la respiración que tenemos aquí, que el ciclo duraría 4 segundos, pues aquí estarían las dos pulsaciones. A cada una le hemos atribuido la mitad del ciclo, que serían 4 segundos. 2 segundos para la inspiración y 2 segundos para la expiración. Entonces esto sería la I, sería la inspiración y la expiración, pero fijándonos solamente en un solo movimiento. Por tanto, esto sería una interpretación que decimos nosotros parcial, porque no nos fijamos en los dos movimientos interiores, que sería lo de la interpretación dual que tenemos aquí. En la interpretación dual, en la respiración, por ejemplo, pues ya vemos que donde hay un tic o una inspiración, pues consta de dos movimientos, como hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, en el tic o en la inspiración, pues los dos movimientos sería que los pulmones suben y el diafragma baja en el tic, y en la expiración sería que el diafragma sube y que los pulmones bajan.
para que vean. Entonces esto sería una interpretación dual. Y para que vean la diferencia, esta sería la interpretación parcial, que solamente considera la inspiración y la expiración, pero la verdadera, la más completa, es esta, que es la interpretación dual, porque considera tanto en la inspiración, pues como decimos ya, los dos movimientos que acabamos de destacar, y los otros dos movimientos de pulmones y diafragma que acabamos de decir. Entonces esta sería la interpretación dual que tenemos que tener, si queremos comprender, tenemos que tenerla en cuenta, y esta sería la más fácil, que la vemos diariamente, por ejemplo, en un ciclo de día y de noche, pero tenemos que atenernos sobre todo para comprender la interpretación dual, porque todos son desde un principio dos movimientos y están ya en el primer esquema que llevamos tiempo compartiendo, que es un centro y dos polos vórtices. Estos dos polos vórtices precisamente pues siempre son dos movimientos dentro de otro movimiento o dentro de una pulsación. Y ahora vamos a centrarnos precisamente a ser concreto en lo que estamos hablando, pero ya en el corazón, en el movimiento creativo en el corazón. Ya saben que esta es de la interpretación parcial, sería considerar en el latido simplemente pues lo más perceptible, que sería la diástole y la sístole, es decir, una pulsación del corazón. Y ya sabrán que tendremos, esas pulsaciones serán a lo largo, o sea, unas 60 pulsaciones por minuto, y cada una de ellas pues tiene una diástole y una sístole. Esto sería una interpretación parcial, porque consideramos solamente este movimiento y no los movimientos que se producen dentro de la diástole y dentro de la sístole, los otros dos movimientos. Entonces este ciclo, que es el ciclo del latido, pues dura 0,8 segundos, es mucho más rápido que el de la respiración. El de la respiración hemos visto que son 4 segundos, el tic y el tac. En cambio, en este, la diástole y la sístole en total son 0,8 segundos. Es mucho más rápido. Por eso el corazón está más cerca de la fuente. Está más cerca de la fuente, podemos decir así, que la respiración. Entonces, fíjense que son distintos. La diástole del latido son 0,5 segundos y la sístole 0,3 segundos. Pero nosotros, a efectos de representación, lo vamos a considerar iguales. Vamos a considerar 0,4 y 0,4, que en realidad, en la totalidad, serían 0,8 segundos. Pero conviene destacar ya que no son realmente igual. Al igual que no es lo mismo la duración en la respiración de lo que decimos la inspiración y la expiración. ¿Y por qué no será igual? Porque hemos dicho que los polos son distintos. El polo masculino es, podemos decir así, menos abarcativo o menos ancho que el polo femenino. Por eso incluso a nivel cósmico decimos aquí, a nivel tierra, que no es lo mismo el hemisferio norte que el hemisferio sur. El hemisferio sur sería más amplio, al igual que el polo norte es distinto al polo sur, y esto da toda la explicación que decimos nosotros, por ejemplo, con los analemas, que ya verán que no es lo mismo. En el analema la parte, podemos decir, las dos partes no son iguales, pero aquí a efectos representativos lo vamos a tomar como iguales en el latido, que es lo que estamos nosotros analizando en este tipo de movimiento. Entonces, la interpretación parcial, para que vean los dos tipos de interpretaciones aquí reflejadas, la interpretación parcial sería la que considera un solo movimiento y no el movimiento interior. Sería, por ejemplo, la diástole que duraría 0,4 segundos, y después la sístole, que duraría otros 0,4, y en total serían los 0,8 segundos de todo el ciclo. Aquí estaría todo el ciclo reflejado de 0,8 segundos. Esto sería la interpretación parcial, porque no consideras los movimientos interiores, solamente consideras lo más perceptible, precisamente el lut y el dut, pero no precisamente lo que está dentro del lut. El lut sería en este caso sería la diástole, y en este sería la sístole, pero es que resulta que en cada uno de ellos pues existe otro movimiento, y para poder conocerlo bien, pues es por lo que tenemos que atender precisamente aquí a lo que decimos, lo que es el movimiento de las válvulas, las distintas partes interiores. Entonces, hablar que la diástole auricular es cuando las aurículas se relajan, se dilatan. La sístole auricular es cuando las aurículas se contraen. La diástole ventricular es cuando los ventrículos se relajan o se dilatan, y la sístole ventricular es cuando los ventrículos se contraen. Ahora bien, lo importante es que cuando las aurículas se dilatan, que sería la diástole auricular, pues los ventrículos se contraen, que es la sístole ventricular, y pasa simultáneamente. Y que cuando las aurículas se contraen, que sería la sístole auricular, pues los ventrículos se dilatan en la diástole ventricular. Y entonces estos son, fíjense que son los dos movimientos opuestos
y complementarios, y aquí los vemos reflejados en el corazón, precisamente teniendo en cuenta ahora la diástole auricular. Cuando se produce el movimiento, pues aquí está la sístole ventricular y los dos son simultáneos, y igual que aquí, la sístole auricular pues es complementaria y simultánea de la diástole ventricular, y aquí están los dos movimientos que tenemos, que te dan toda la explicación. Y aquí, para que vean la diferencia, la diástole, el movimiento de la interpretación parcial, que solamente considera la diástole y la sístole, y la interpretación dual, que es la completa, la más verdadera, que te está considerando que dentro de cada uno de este tic y de este tac pues están los dos movimientos. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, cualquier persona diría, bueno, ¿por qué tratar la respiración y el latido en una serie sobre el espacio? Pues nosotros lo hacemos para comprobar y exponer que el movimiento creativo y de la vida y del cosmos es el mismo en todos los niveles de la creación, es el mismo, y ninguna de estas teorías pues te habla de esto que decimos nosotros. Solamente no te hablan ni de la respiración en absoluto, como si no tuviera relación la respiración o el latido con el cosmos. Nosotros es quizás la única teoría que encontramos que lo estamos relacionando todo. Por tanto, para la teoría que nosotros que estamos difundiendo, que es Tierra Toroide, el movimiento creativo y de la vida y del cosmos siguen el mismo procedimiento y el mismo esquema que tenemos aquí. Por tanto, vamos a terminar diciendo que este esquema pulsación tic, pulsación tac, pues se encuentra en todos los niveles de la creación, en el latido, en la respiración y en la ruta solar, que vamos a ver en el vídeo siguiente. Terminamos deseando fortaleza y comprensión a todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo de final de ciclo.